Políticamente incorrectos. Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Políticamente Incorrectos, traído a ustedes por cortesía de Agenda MX, cuyo director, mi amigo Tomás González Corro, me ha hecho compañía en cada uno de estos episodios en donde hemos dicho pues puras pendejadas acerca de la vida político-social de este hermoso país en llamas. Tomás, totalmente. ¿Cómo estás, Tomasito? Aquí andamos, mi estimado Néstor, el Duque Olivares. Oye, es que la verdad, lo único serio que hay en este país es la lucha libre. La política no es nada seria, mi estimado Néstor, pero bueno, oye, lo cierto es que qué pinche calor está haciendo, más. Ahora sí está muy perro el calor, no solamente el político, sino el ambiental. Así es, ya no destruyan arbolitos, no destruyan bosques, hombre. Nos está cargando la fregada con este pinche calor. Estamos en mayo y no, hombre, estamos ya con calores de arriba de 30 grados aquí en Jalapa, que es una zona en la cual, pues no, pero entonces, yo creo que vamos a hablarle a algún ecologista. No, algún ambientalista, un especialista en estas ramas, para poder tocar ese tema, ¿no? Puede ser Hipólito Rodríguez, ¿cómo ves? que en gloria esté el exalcalde de Jalapa, el hombre al cual aquí en Jalapa le debemos todas estas desgraciadas obras en las cuales pues nos estamos atorados en el gran tráfico de Jalapa. ¿Por qué? Porque, disculpen, es un breve paréntesis que estamos haciendo, pero Jalapa está saturado de obra pública que está volviendo loca la ciudad en el tráfico. Porque pues el anterior alcalde, como dice el doctor Hipólito Rodríguez Herrero, no hizo ni una pinche obra pública. Y el nuevo alcalde, Ricardo Huet Barragüil, pues está empezando a hacer obra, pero repartiendo por todos lados. Y pues está juntando la obra que no hicieron en la anterior administración. En 4 años de la anterior. Lo que no hizo en 4 años la anterior administración lo está haciendo esa, más la que le corresponde a él. Entonces, pues Jalapa es un relajo, es la verdadera Atenas veracruzana totalmente en ruinas. Así es, mi estimado Néstor. Oye, pues como siempre, interesantes los temas. Bienvenidos a quienes nos acompañan en Políticamente Incorrectos. Siempre con el deseo, las ganas de compartir análisis, reflexiones y sobre todo temas de asuntos y debate público. Así es, Tomás. Y bueno, el tema que nos toca es hablar sobre lo que ha sido llamado la Noche Negra en el Senado. ¿Y de qué trató? De un desaseo legislativo encabezado, pues obviamente por Morena. Cuando hablamos ya en estos tiempos de desaseo legislativo, no hablamos ya del PRI, no hablamos ya de lo que hizo el PAN en aquel momento. No, estamos hablando de Morena, que es una cuestión en la cual esto es un verdadero chiquero, Tomás, una cosa asquerosa lo que vivimos hace unos cuantos días respecto a esta serie de reformas aprobadas de manera por demás asquerosa por parte de Morena y pues los legisladores allegados. Pero vamos a remontarnos, Tomasito, de lo que estamos hablando. Resulta que en la penúltima semana de abril de este año 2023, vamos a dar el contexto. El presidente de la República dio positivo por tercera ocasión a COVID-19, lo cual se prestó a suspicacias, a interpretaciones, etc., que no vamos a ahondar. Pero el hecho es que sucedió esta cuestión del tercer contagio de COVID del presidente. Hubo una polémica de que sí, si no, etc., muchas cosas. ¿Qué sucedió? La cuestión es que en esa semana, de lo único que se estaba hablando era de esta polémica de la enfermedad del presidente. No había más. Exacto. De eso se estaba hablando, se acaparó la agenda política sobre este punto, la agenda de la comunicación sobre este punto de la enfermedad del presidente. Pero resulta que precisamente en esos tiempos en los que todos estábamos focalizados en que si el presidente sí no estaba enfermo, etc., pues en la Cámara de Diputados aprobaron de manera de fast track, o sea, como le decimos aquí coloquialmente en putiza, una serie de reformas que afectaron muchas cuestiones de las cuales vamos a hablar más adelante, pero pues solamente se habla del presidente y dejamos pasar esto como siempre un distractor, Tomás. Así es, mira, y es que hay varias versiones que pudiéramos entablar con relación a la enfermedad de López Obrador, como bien dices, además del debate que se suscitó y estas reformas. A ver, pareciera, Néstor, primera parte, que la enfermedad fue un distractor porque el Morena traía prisa para sacar adelante estas reformas, y entonces era agarrarnos a pendejados con el tema de la enfermedad de Andrés Manuel López Obrador. Un escenario. Segundo escenario es que efectivamente la falta de información con relación a la enfermedad del presidente, que si se desmayó, que si infarto, que si no, todo lo que se dijo, haya suscitado, mi estimado Néstor, amigas y amigos, el hecho de que viniera la rebatinga dentro de Morena, porque hay que acelerar estas reformas, no sea que en una de esas el presidente se nos muera. Ajá.
Entonces, hay esas dos versiones que al final digo, afortunadamente desde el punto de vista humanitario, qué bueno que el presidente está bien. Ya vimos que está rajando contra todos. Significa que goza de cabal salud. Sí. O sea, digo, él no se va a tratar al IMSS, al ISSSTE, ni al INSABI. Bueno, ya le dieron su hablemos de que está en cabal salud física, porque mental está en la verdad. Pero Tomás, te voy a decir un listado de estas leyes que fueron aprobadas en ese momento. Rápido, porque son un chingo de leyes. La ley 3 de 3, creación de la Aerolínea Militar del Bienestar, ley de aviación civil, ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ese está bien. Ley del mercado de valores de la ley de fondos de inversión, ley general de movilidad y seguridad vial, ley general de cambio climático, reducción a 18 años para ser diputado, 25 para ser secretarios de Estado, ley general de salud, ley federal del trabajo y ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, la desaparición del INSABI, la Ley General de Control de Precursores Químicos, ahora que andamos con el tema del fentanilo, Ley Minera, Ley General de Equilibrio Ecológico, Ley para la Prevención y Gestión de Residuos, Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, la Ley del Aeropuerto y la Ley de Aviación Civil, Ley General de Bienes Nacionales, Militares atenderán a la población a la salida. Bueno, esto no lo entiendo porque donde estoy leyendo está mal redactado. Aumentará la desaparición de la financiera rural, que es el famoso Ban Rural, la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Turismo, lo cual permite que el ejército se haga de ingresos por concepto de lo que ponen los turistas extranjeros cuando ingresan al país. Ley Federal de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la ley que transforma el CONACYT al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. O sea, un chico de leyes a modo para el presidente del gobierno. A ver, un tercer escenario, Néstor. ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué información tiene el presidente en el escritorio que no sabemos, que podemos intuir, pero que no sabemos, con relación a lo que puede pasar en términos electorales en el 2024? Para que tengan esta prisa, Sí, o sea, trae una prisa brutal. Por ahí siempre se ha comentado en notas que aprobaban una ley cada 10 minutos, Tomás. Y hay leyes en las cuales sin dictaminar, no había quórum, varias cosas. Vamos a ir tocando más poco manoseo que prostíbulo. Así es. Los diputados avalaron las reformas en fast track porque, tenían la mayoría necesaria, la mayoría simple para pasar esto de bolón ping pong. Pero lo que tú dices es, ¿por qué? O sea, ¿qué prisa esta vorágine? Se despacharon, o sea, como cura en orfanato. Lo cancelan. Pero lo cancelan, no nos cancelan. Pero se despacharon con la cuchara grande de una manera bestial como cavernícolas. Y también, pues esto necesitaba que después de ser aprobado por la Cámara de Diputados tenía que tener también el visto bueno en la Cámara de Senadores, para lo cual también ya era la última sesión del periodo ordinario de sesiones. Entonces se sabían que también urgía sacar esto en fast track. ¿Por qué? Ahí no sabemos todavía. Entonces, ¿qué hizo la oposición? La típica de tomar la tribuna para evitar que llegaran la gente de la Cuarta Transformación a sacar todo en chinga. Y hicieron lo que se llamaba la famosa pijamada legislativa, en el cual llegaron, ocuparon, cantaron, pero la cosa es que no querían que se hiciera la sesión para poder reventar la sesión prácticamente. Le aplicaron la izquierdiña por aquello de reventar la sesión, porque además quienes tenían el monopolio del reviente de sesiones legislativas era fundamentalmente la izquierda. Recordemos el PRD, desde que se agarraron a madrazos en la toma de la tribuna en 2006, cuando trataron de impedir que Felipe Calderón tomara protesta como presidente, bajo instrucciones de Andrés Manuel López Obrador, que estaba en Reforma tomando las calles. Entonces es un evento netamente izquierdoso, eso de protestar, reventar una sesión legislativa, y lo único que logró hacer Morena fue iniciar la sesión ahí dentro del pleno. Declarar que no se podía tener la sesión ahí y que iban a hacer una sede alterna. Exacto. Y aquí quien hizo un movimiento mega interesante fue esta senadora Xóchitl Gálvez, quien salió en chinga en una bicicleta, dicho por ella, se fue a la sede alterna de Jicoteca, la vieja casona. Y se amarró con cadenas a la silla del pleno del entonces sala de plenos de porque sigue siendo la sede alterna. Entonces, exacto, si no se pueden sesionar precisamente en la nueva sede que está ahí en Paseo de la Reforma, pues ya se pasan a la antigua casona, que muy elegante, muy bonita. Y Xóchitl Gálvez intuyó y se fue a amarrar.
¿Y qué hicieron estos hijos de su madre? Pusieron unas mesitas que fueron a comprar, yo creo que a Costco, no sé a dónde, y se pusieron en el patio de la casona de Jicotenca, y ahí dijeron, ok, aquí va a ser el Senado ahorita. Y en chinguita volvieron a repasar, pero Tomás, no tenían quórum. Está el caso de que había una senadora de Veracruz, por cierto, una senadora en una representación oficial en Europa. Es un mega debate. A ver, pero espérate, fíjate lo que pasó. La senadora estaba en Europa, entonces no podía sesionar. ¿Qué hicieron en este momento? Se inventaron que pidió licencia, estando ella allá en una representación oficial del Senado, para darle toma de protesta como senadora suplente, pues a la suplente, la senadora Tania Carola, también de Veracruz, y ya poder, según ellos, tener el quórum. Entonces, ¿qué desmadre están haciendo? Esto, según las investigaciones, fue mal hecho, o sea, no se siguió el protocolo que tenía que hacer. Y de todas maneras, entonces dejas a la persona que fue representando al Senado en Europa como una ciudadana X que no tenía ninguna representación tal cual ante, pues, ante lo cual ibas a todas a representar al Senado en Europa. Entonces, es un total desmadre legislativo, Tomasito. Oye, es que si le quitas la representación legal como senadora a la senadora que se fue a como comisión a Europa, sus comidas, sus pasajes, su hospedaje, ya todo es ilegal, porque no tenía en ese momento la representación. Suponiendo que efectivamente haya sido todo legal, no tenía la representación, por lo tanto, es un acto de corrupción. ¡Wow! Casi no se les da, pero bueno, así está ese tema. Y ojo, a ver, porque también se dio un debate respecto a que ya había metido un documento en donde supuestamente ya había regresado para tomar nuevamente su cargo, y cuando se supone que tenía la fecha que iba a tomar nuevamente su cargo, fue 1 o 2 días después la sesión, algo así. O sea, el caso es de que ella, ese puede ser el punto delgado. Ajá, de que ella renunció al cargo y volvió a tomar el cargo antes de la sesión. Exacto. O sea, hasta eso, o sea, está todo esto. Bueno, pero vamos a un pasito antes de esto, porque me brinqué un punto muy importante. Para el momento en el que ya tenían que sesionar el Senado, reapareció el presidente López Obrador, o sea, más sano que tú y yo juntos. Inventando, agarrando primero en los medios, agarrando como piñata los medios. O sea, regresó sanísimo, que tú digas, uy, qué mal estaban mis pulmones, güey. Se echó una mañanera de casi 3 horas y dice, oye, el aire no le faltó al señor. Esa es una cosa, Y de ahí sucedió otro punto. Si el distractor en ese momento era la supuesta enfermedad del presidente, cuando los diputados tenían que aprobar las leyes, cuando regresó, el otro distractor que hubo fue el famoso concierto en el Zócalo de la cantante española Rosalía. Exacto. En ese momento, mientras Rosalía estaba en el Zócalo, los senadores estaban haciendo esta sesión, pues, a mi parecer ilegal, para aprobar en chinga todas estas leyes. Pero previo también al concierto y a esta sesión, el presidente se reunió con las corcholatas y se reunió con todos los senadores de Morena. Exacto. Como para ya cerrar filas. Ahí donde también se van amarrando muchos hilos a raíz de la enfermedad, estoy haciendo comillas, del presidente, como para cerrar filas y decir, a ver, déjense de chingaderas, vámonos en unidad, como hacía el PRI, ¿verdad? Vámonos en unidad, se me dejan de sus chingaderas y me aprueban estas pinches leyes en friega. ¿Cómo le van a hacer? No sé, pero me la sacan ahorita. Oye, y en esa reunión con el presidente, qué bueno que le sacas a colación, hay un personaje. No, ya sé de quién vas a hablar. Que entró feliz a Palacio Nacional porque por primera vez le dieron su sello distintivo de corcholata oficial. Y me refiero a Ricardo Monreal, el maestro constitucionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya no queda dignidad en el senador Monreal, Tomás. Nada. Si en algún momento pero nada. O sea, simple y sencillamente renunció a ser constitucionalista para que le dieran su sello de corcholata oficial. Y muchos dicen que podría ir por el gobierno de la Ciudad de México. Así es, o sea, porque se ve muy contento. Vi una entrevista, no me acuerdo con qué medio, en donde él narra
¿Cómo se sintió cuando el presidente se dirigía a hablarle a él cuando estaba aventado de su discurso de 45 minutos y le daba 2-3 palmaditas y cómo lo había llegado y dijo, no, pues es que yo sé que mi relación con el presidente está fría, entonces me fui a sentar hasta muy lejos y me dijeron, no, vas contra el presidente. Pero él ya aceptó también, él dijo que ya no tenía el control sobre la bancada o sea, él solito se fue haciendo menos, ¿eh? Por eso digo, ¿qué dignidad queda? Y la frase... Prefiero ser nada a traicionar al presidente. Ya negoció. Lo siento porque le creyeron en algún momento, mi estimado Néstor. Tomás, iba en el todo por el todo ya, con esta serie de reformas en chinga. Ya van todo por el todo, o sea, ya matar o morir. A lo descalzo. Ahora se quemaron sus naves, eso. Porque, a ver, bajo la discusión y el debate respecto a la legalidad o no de estos actos, que ahorita Monreal está justamente en ese tema, pues obviamente tenemos que esperar lo que diga la Suprema Corte. Sí, pero atreverte, Tomás, o cuál es sí, ya sabemos que el presidente también a veces saca cualquier pendejada. Claro. Pero hay veces en que decimos no da pie paso sin guarache. Claro. O sea, muchos de sus movimientos, la mayoría de sus movimientos son pensados para generar una reacción. Y eso es lo que siempre le hemos reconocido, Néstor. Tiene una gran habilidad para distraer. Eso no queda la menor duda. Y la gran pregunta es ¿qué buscaba ocultar? ¿Qué movimiento andaba buscando? Es eso, Tomás. Yo, perdón que yo sea redundante a los que nos escuchen a ti. Y tú lo dijiste, ¿qué leyó? ¿Qué dato tiene para atreverse a hacer esto? Claro. Sabiendo que va a pasar lo siguiente. Va a haber impugnaciones. Claro que va a haber. Pero a mí me llama la atención la manera tan burda, tan les vale madre la ley, que ya lo hacen todo a lo descarado y en abierto. Al estilo Varguitas, ¿eh? Al estilo Varguitas de la ley de Herodes. De la ley de Herodes. Antes, Tomás, no estamos orgullosos, pero se cuidaban las formas, claro, ¿no? Claro. Hacían todo pues por abajo del agua y metían esto por aquí, un recurso. Jugaban dentro del campo que les permitía la ley. Claro. Estamos hablando del PRIAN, por si no lo sabían. Hacían esto, jugaban con las condiciones que daba la cancha. Pero a estos cabrones les vale madre la ley. La pisotean, se limpian las nalgas con la Constitución. Les vale madre. No sé qué quieren lograr, qué tipo de anarquía o qué tipo de gobierno. El famoso YOLO, el me vale madre, ¿qué hago? No me digan que la ley es la ley. ¿Qué están buscando? Al diablo las instituciones, Néstor, que dijo en 2006. Exactamente, o sea, pero de verdad, ¿qué tiene en la mente el presidente? Sí, sabemos que tiene en la mente, pero de verdad, ¿qué los impulsa, qué los lleva a hacer este tipo de salvajadas políticas y legislativas? O sea, yo no entiendo, quisiera yo saber esto, y esto se une con una gran duda que he tenido yo desde hace bastante tiempo. Y esta duda que tengo es, ¿cómo quiere pasar él a la historia entonces? ¿Qué México quiere dejar el presidente? A eso voy, todo va ligado. Si le vale madre la ley, le vale esto, ¿qué quiere lograr y cómo quiere dejar el país o cómo quiere él trascender en la historia? Como el hombre de poder, el nuevo cacique, el nuevo caudillo, el nuevo héroe, el héroe mexicano del siglo XXI, el que logró gestar un nuevo sistema político en donde el corazón del mismo es él. ¿Tú crees? Pero por supuesto, a ver, ¿quiere ser Simón Bolívar? Claro, a ver, en Argentina, el general Perón fue la base que dividió a la sociedad argentina y que hoy Argentina está destrozada porque un gobierno es un gobierno peronista, desmadran al país, viene un gobierno de derecha, medio tratan de enderezar las cuestiones de deuda que dejó el peronismo y obviamente como la gente no le gusta, regresan los peronistas y así se la pasa. Néstor, estamos a punto de llegar a un nivel en que el pejismo se convierta en el peronismo mexicano, una religión que le permita concentrar el poder desde lo simbólico, lo político y lo económico. Podemos decir entonces que no existe el morenismo, sino el obradorismo, tal cual. Claro, porque a ver, me estás diciendo entonces que pese a que él fue el fundador, fue su plataforma política, todo el mundo cree en ello. Bueno, el partido. ¿Andrés Manuel López Obrador se considera más que su propio partido político que él fundó? Claro. A ver, Morena está hecho imagen y semejanza de Andrés Manuel.
todos los defectos que le veas a Morena son los defectos de Andrés Manuel, pero a ver, el obradorismo trasciende a Morena. Tú vas con el PT y son obradoristas, vas con el Partido Verde y son obradoristas, por eso hablan del movimiento, por eso Noroña habla de el compañero presidente, porque trasciende. ¿Tú crees que Noroña va en serio ese rollo de buscar la candidatura presidencial? No, él sabe que quien manda y quien va a decidir es López Obrador. La encuesta no va a existir, no es seria. Para elegir a la candidata o candidato de Morena va a ser al que se le hinchen los tenates al presidente. Punto. Si no está López Obrador en la boleta electoral, ¿cómo ves tú entonces a los candidatos de Morena a las gubernaturas? Vamos a hablar en este caso de Delfina. Yo veo que no levanta Delfina por ella, precisamente porque no está cuadrando en un periodo electoral en el cual esté Andrés Manuel haciendo campaña tal cual. ¿Cómo ves? Mira, yo no sé cómo vaya a resultar Morena en el Estado de México. Lo que sí es cierto es que al presidente no le importa el nombre, el apellido ni el sexo de la corcholata que participe en cualquier elección. Él le apuesta a su maquinaria electoral. Hasta con una mula cree que puede ganar. Y entonces esa maquinaria electoral es la que tiene muy bien afinada. Yo creo que los últimos ajustes que le va a hacer esta maquinaria electoral rumbo al 2024 va a ser los ajustes que va a hacerle desde el laboratorio que es la elección del Estado de México. Ojo, ¿qué tal si negoció con el grupo Atlacomulco dejarles el Estado de México y que no se meten en la elección presidencial de 2024? Puede ser. Sí, ese panorama también está, porque aquí ya sabemos que estaba escuchando hace rato en una reunión que la política no es, la política se va haciendo. Claro. Entonces todo puede ser. Ahora, dado el desaseo, Tomás, en el cual se dio este proceso legislativo, digámoslo en comillas triples, cuádruples, pues se va a venir una serie de impugnaciones, de acciones de inconstitucionalidad, o sea, que estas chingaderas que hicieron, uno van en contra del debido proceso legislativo y otras van en contra pues de lo que dice la Constitución misma, ¿no? No vamos a podernos analizar esto porque son un chingo de leyes. Y vericuetos legales. Y vericuetos, pero hay muchos vicios en la forma, hay fallos en el proceso legislativo. Entonces, aquí viene pues de eso que ya hablamos en bastantes ocasiones, que es la importancia que va a tener la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en la realización de estas acciones en la resolución de estas acciones de inconstitucionalidad, donde ya sabemos que existen 8 ministros que digamos que no están cargados los dados del presidente, y hay 3 que dices, no, oye, sácate a la chica, está más que cantado, que son los ministros del presidente. ¿Cómo ves la importancia que va a tener en este momento esta Suprema Corte de Justicia? Pues mira, yo he estado diciendo, Néstor, de que pareciera que hay un bloque de ministros, los 8 que se requieren para batear todas las reformas que sean clara y abiertamente inconstitucionales. Te voy a hacer una pausa. A ver, ya reventaron la militarización de la Guardia Nacional. Porque era así, en este momento, me acuerdo con el ejemplo. Están en este momento por reventar el plan B electoral. Claro. Y esos dos, digamos que tuvieron un proceso legislativo pues normal, se podría decir, ¿no? Van a revisar... Casi decente. Van a resolver eso. Aquí sí sobre el fondo. ¿Sale? El fondo, sí. El fondo legal del asunto. Pero esto, que es una cuestión de formas, y también tienen fondo, pero las formas de entrada son las que dan los vicios, tiene que estar libre de vicios, pues se ve que las van a reventar también desde la Suprema Corte, hablando en el sentido positivo la palabra reventarlo. O sea. Sí, reventarlos. Y volvemos al punto, Néstor. La Suprema Corte de Justicia no está ni a favor ni en contra de la Cuarta Transformación, ni de Morena, ni del presidente. Eso explíquenselo al presidente de la República. Todo eso de Chairo. Su chamba es vigilar por la constitucionalidad de los hechos, acciones legislativas desde la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y las iniciativas presidenciales. Punto. Es lo único que les toca, velar la constitucionalidad, esté quien esté en el poder. Yo lo que veo, Tomás, es que va a pasar lo mismo que ha pasado con estas últimas bateadas que ha dado la Suprema Corte. ¿Qué es esto? Reventar estas reformas. Hay unas que yo creo que sí valdría la pena, bueno, también como tú dices, ellos checan la constitucionalidad de las cosas, pero por ejemplo lo que trata de las mujeres, etc. Esas también. Hay unas reformas que digamos que están bien. Pero como está viciado todo el proceso,
De ahí les pueden reventar. Exacto. Eso sí es cierto. Pero se va a venir esto. Van a pues declarar la inconstitucionalidad y que viene. El presidente se va a victimizar. Va a decir que esa Suprema Corte está entregada a los poderes de los conservadores. Va a decir que están en contra de su transformación. Y por ende, si están en contra de su transformación, están en contra del pueblo mismo. Y pues le vamos a dar cuerda otra vez para volverse a victimizar y empezar a hablar de esto en sus mañaneras una y otra vez por los siglos de los siglos, hasta que el COVID se lo lleve. O sea, nunca va a pasar. Oye, y es que justamente Néstor, con esa cantaleta va a seguir. Ya no tiene más. Porque es lo que necesita. Yo quería transformar este país, pero la mafia del poder no me lo permitió. Por eso es necesario que nos den el voto mayoritario en la Cámara de Diputados y Senadores para que podamos hacer todas las reformas y desaparezcamos a esa Suprema Corte corrupta, bla, 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 bla. De entrada, él ya dijo que teniendo ya la mayoría, porque va a tener la mayoría en la siguiente legislatura, el año que entra, va a tener un mes con esa legislatura y va a meter, si no pasan las reformas ahorita, tiene un mes para meterlas y también en fast track le aprueben todas otra vez. Claro. Él ya está visualizando ese panorama. Así es. Y mira, lo decías hace rato, Néstor, tienen claro en qué vericueto legal se metieron. Sí, es que todo está medido, Tomás, es lo que te digo. Y Ricardo Monreal, regresando con este personaje, que tú ves las entrevistas, escuchas las entrevistas de estas horas y días y nos podemos percatar que se la ha pasado justificando como nunca el proceso legislativo de estas reformas. Incluso yo le respondí defendiendo su huesito. Exacto, yo le puse en un tuit: a ver, Ricardo Monreal, si estás tan seguro, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma la inconstitucionalidad, 1, renuncias a la senaduría y 2, renuncias a tu aspiración presidencial, jalas o te pandeas. No, y déjate, que renuncie a su plaza dando clases en la UNAM, claro, como maestro de Derecho Constitucional, claro, ¿no? Claro. Porque si no, él va a seguir defendiendo. A ver, tú lo has dicho, él es doctor en Derecho Constitucional. Sí, claro. Y si va a haber unas acciones de inconstitucionalidad, ¿va a respetar eso? Porque si no, iría en contra hasta de su ética profesional, claro, ¿no? Claro, que es lo que se supone que él ha vendido. Yo, maestro en Derecho, doctor en Derecho, en la UNAM, creo que son los... Ha hecho videos cuando va a dar cátedra. Exacto, entonces, pues como bien dices, de entrada que renuncie, ¿no? Porque es un pésimo referente constitucionalista para los chavos que se están forjando como abogados, mi estimado Néstor. Yo creo que este personaje es el más dañado de todo. Ya finalmente López Obrador ya cumplió su cometido. Lo reventó. Sí, ya se lo está quitando de encima de una manera elegante para él, pero para Monreal, te digo, me sorprendió cómo de ser esa piedrita en el zapato de Morena, decir que era como el ala radical dentro de Morena, pues ya dobló las manitas, o dirían por ahí los clásicos, ya me lo empinaron. Ya lo empinaron, o ya se dobló, o le aplicaron la taiviña. Le metieron doblada, compañero. Pero bueno, Tomás, es lo que sucedió en estos últimos días respecto a la famosa Noche Negra en el Senado. Me encanta porque hasta manejamos un título muy poético, ¿no? Muchos de los medios lo han bautizado así, pero realmente, pues eso fue, ¿no? Y vimos un cúmulo de mañas, de cosas que se supone, Tomás, se habían prometido que no iban a volver a suceder como los gobiernos de antes o como, bueno, los periodos neoliberales, prianistas, etc. Y vemos que no solamente están volviendo a pasar, Tomás, sino que están sucediendo peor. Ahí te lo dejo, sí. Sí, están sucediendo peor porque, a ver, la transformación implicaba, Néstor, no cometer estos vicios políticos, legislativos, jurídicos, de arrasar con sus mayorías mecánicas, de pasar por encima de la ley, etcétera, etcétera. Pero estamos viendo la peor versión en toda la historia del modelo priista de ejercer el poder. Resultaron peor en letra por letra, línea por línea. Néstor, yo estaba recordando justamente hoy en la mañana, mediodía, con el caso, y le sumo nada más así de refilón, el tema de los hijos del presidente. Me estaba recordando
a la familia de Durazo. Durazo Moreno. Y esas son palabras mayores. Sí, no, por supuesto, pero están en ese proceso de enriquecimiento a lo bestia. 100 millones de pesos son poquitos. Sí, dijo el presidente, pues sí están los contratos, pero si sacan las cuentas, pues es nada. Y el presidente no entiende que así sea un peso el que se roben, es corrupción. Claro, entonces sumado a todos los procesos legislativos, a todos los procesos políticos de avasallar a la oposición, sumado a los actos de corrupción, o sea, son una familia mafiosa. Néstor. Entonces, esta transformación ya se apestó. Oye, y qué curioso, porque él decía que la corrupción se iba a eliminar barriendo de arriba hacia abajo. Pero si los de abajo están viendo cómo está haciendo las cosas la familia del de arriba, imagínate el ejemplo que están aprendiendo, ¿no? Claro, es que ese es el punto, Néstor. Y gran chamba tiene la oposición político-partidaria, de la que también hemos hablado mucho, respecto a su incapacidad para generar contrapeso discursivo, narrativo y la generación de personalidades políticas, porque sociedad ahí hay, ciudadanos ahí están manifestándose, ahí se están expresando, ahí están las redes sociales. Benditas redes sociales primero para López Obrador, hoy malditas redes sociales para el mismísimo López Obrador. Así es. Tomás, después podemos hablar un poquito de qué está sucediendo con la oposición en estos momentos, pero mientras la estamos dejando, ¿no, mi manito? Creo que ha sido un tema bastante sustancioso, con mucha carnita y mucha porquería que estuvimos revisando. Así que, Tomás, ¿dónde te podemos seguir? En Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Twitter, ahí andamos Tomás González Corro, y Agenda MX, ahí tal cual, con esos nombres nos encuentran en todas las redes. Perfectísimo, mi amigo. Pues, Tomasito, nos estamos escuchando en la siguiente emisión de este podcast llamado Políticamente Incorrecto. Recuerden, siempre te digo a ustedes por cortesía de Agenda MX.